más destacado del día. Desde la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 surgen los cuestionamientos sobre si debe ser obligatoria o voluntaria. Expertos dan su punto de vista al respecto. Una Pfizer se empezó a aplicar, las demás farmacéuticas ponen pie en el acelerador. Si bien los gobiernos han hecho esfuerzos por tener un cupo para la adquisición de las dosis, en medio de esta carrera se ha sumado el debate si la inmunización debe ser obligatoria o voluntaria. Las personas que sientan que tienen el derecho a no vacunarse, ¿sí?, no están cumpliendo con su responsabilidad de no haber prevenido una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud considera que la vacuna contra el COVID debe ser opcional y que cada persona tome la decisión. En nuestro país aún no se ha definido, pero más a fondo la experta en promoción de la salud, Irene Torres, explica que habrá personas que se nieguen a vacunar por temor o desconfianza. También los países como los nuestros, de este rango de ingresos, ¿no?, que no producen vacunas, tienen mucho más temor a la vacuna. Según la experta, otra de las aristas es que al ser parte de Ecuador de las regulaciones internacionales de salud como miembro de las Naciones Unidas, es muy probable que estar vacunado sea un requisito para ciertas actividades. Es muy posible que exijan la vacuna para trasladarse a otro país. Todo tratamiento de emergencia no exige consentimiento. La Constitución del Ecuador establece que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado. Existe el derecho de vacunación. Eso es lo que rige acá en el país, el derecho de vacunación. Eso implica que es potestativo de los ciudadanos el vacunarse o no. El abogado Salim Saidán explica que habría un conflicto de derechos, ya que en la Ley Orgánica de Salud Pública, en su artículo 6, dice que la responsabilidad de la autoridad sanitaria es declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, y este podría ser el caso. Habría la necesidad de sacrificar un derecho para proteger el otro. Me parece que tiene un valor prevaleciente en este caso, que es la salud pública, es el derecho a la vida. Informó Priscila Cadena. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprobó la PRADE por alterar su hoja de vida y plagiar el plan de gobierno. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral dice que la candidatura está en firme y tendrán que presentar una denuncia en otras instancias. A puertas de las elecciones de 2021, el panorama electoral no deja de sorprendernos. Y es que el movimiento Unión Ecuatoriana decidió retirar el apoyo político a su candidato a la presidencia de la República por el siguiente motivo. Que es una denuncia del plagio del 61% del plan de trabajo presentado por Giovanni Andrade, candidato a la presidencia por nuestra organización política. En un ejercicio sencillo, al ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral, en la opción Planes de Trabajo 2021 de los binomios presidenciales, revisamos el del Movimiento Unión Ecuatoriana. En efecto, la información en su mayoría del plan se encuentra en el portal Wikipedia, pero eso no es todo. También habría alterado su hoja de vida. Que no ha podido validar ninguno de los títulos en la Universidad Ecuatoriana ni universidad extranjera. El Movimiento Unión Ecuatoriana no utilizará un solo centavo del pueblo ecuatoriano del presupuesto para promoción electoral. El movimiento político ingresó una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que se retire de la papeleta a su candidato. Y la respuesta del organismo es que es improcedente. Las candidaturas calificadas sin firme son irrenunciables y no hay posibilidad legal ni constitucional de acatar o esa recomendación o esa solicitud que se hace. Según la presidenta del CNE, Diana Atamaín, el movimiento deberá presentar una denuncia en la justicia ordinaria. En este caso de acusarle de plagio, hacer un delito, no le corresponde ni en el plano electoral, ni en lo administrativo, ni en lo jurisdiccional, sino poner la denuncia ante las instancias, eso es ante la justicia ordinaria. Informó Priscila Cadena. El candidato a la presidencia de la República por la lista 19, Giovanni Andrade, cuestionará este lunes la ética de algunos dirigentes del movimiento que lo auspiciaba. El hecho se origina debido a que Unión Ecuatoriana decidió quitarle el apoyo a Andrade, aduciendo falta de probidad notoria en su accionar. Hoy se ha cuestionado mi ética y se ha mancillado mi nombre. En una rueda de prensa se me ha acusado de falta de probidad notoria. ¿Ustedes quieren saber la verdad de lo que ha ocurrido? Los invito a la rueda de prensa que daré este día lunes, donde hablaré de la probidad y la ética de algunos de los dirigentes que hoy descalifican mi candidatura.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral advierte de no tener la lista completa de las candidaturas en firme hasta la fecha. Esto podría traer complicaciones presupuestarias y hasta modificaciones en el calendario electoral. Hasta este fin de semana esperan resolver la situación de Álvaro Noboa. El Consejo Nacional Electoral CNE lo reconoce y nuevamente está en apuros tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que le dispone se permita al Movimiento Justicia Social que auspicia la candidatura a la presidencia de Álvaro Noboa realice el proceso de primarias y continúe con la inscripción de candidaturas. Diana Tamaín, presidenta del CNE, anuncia que hasta el fin de semana ya podrían tomar una decisión con base en los informes de las áreas jurídica y técnica. Los procesos que se resuelven o las decisiones que se toman en el Consejo Nacional Electoral son susceptibles de impugnación, de apelación, hasta la última instancia que es el Tribunal Contencioso Electoral, y eso sí complicaría seriamente el cumplimiento del calendario electoral. Atamaín descarta que la no inscripción del binomio Noboa-Cornejo esté direccionada. Esto no es un tema personal con un posible candidato, esto es un proceso de una organización política que ahora la sentencia del TSE dictamina que deben trazarlo con los procesos para inscribir candidaturas. Con esto la papeleta electoral de los presidenciables no termina por tomar forma. Si es que hubiera alguna situación extrema, que no esperamos que esto no suceda, se trastocaría hasta el presupuesto de las elecciones que está planificado con estos plazos dentro del calendario electoral. Esto es modificaciones de contrato, la contratación de personal se extendería por muchos días más, o sea, no quiero pensar en ese que es el peor escenario. Ya que el plazo que se habían puesto para que todas las candidaturas estén en firme era el 15 de diciembre, informó Héctor Romero. Nuevamente se pone en tela de duda el desarrollo del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Una postulante denunció que se ingresó a un aspirante sin que haya cumplido con los requisitos desde el inicio del proceso. Una nueva denuncia envuelve al concurso de jueces para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Esta vez llega de Maite Benítez, una de las postulantes, al dejar al descubierto que se habría beneficiado a un aspirante vía resolución del director general del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, quien incluyó a un aspirante juez que no había presentado la carpeta de forma digital en la fecha que debió hacerlo. Y este postulante no estaba considerado ni siquiera en la base del concurso. En la página web no consta su carpeta ni en los postulantes aceptados ni en los postulantes no aceptados. ¿Por qué? Porque obviamente el archivo digital fue el que no lo presentó. Lamenta que no se les haya comunicado del cambio. Se trataría del aspirante Santiago H. No le resto mérito alguno, no es una cuestión por él. Es por el tema del concurso y justamente por la aplicación inclusive del reglamento, porque el artículo 22 de este reglamento establece la preclusión de las fases. Es decir, que si ya termina una fase, ya no se puede volver a la misma por nada. Obviamente, salvo el tema de una nulidad. Y en medio de todo esto, este sábado está previsto se desarrolle la prueba teórica. Al consejero David Rosero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le preocupa el mecanismo de cómo se pretende distribuir las preguntas. Voy a recordar un concurso, entre comillas, concurso fallido del ex fiscal Galo Chiriboga, cuando el sistema informático por los números de cédula distribuyó las preguntas, pero muchas de esas preguntas a través de la tecnología se direccionaron. Al haber la posibilidad de que discrecionalmente se pueda asignar las preguntas, se da una salida. Lo más transparente debería ser, por ejemplo, que se impriman distintos tipos de pruebas y en el momento en que den la prueba teórica se sortee. Hemos solicitado una entrevista con Pedro Crespo, funcionario del Consejo de la Judicatura, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, informó Héctor Romero.
En el reportaje sobre la radiografía del trabajo legislativo de los asambleístas que buscan la reelección, detallamos que la correísta Esther Cuesta registra 360 ausencias en votaciones de 1.104 consideradas desde el 2017 hasta septiembre de 2020. Estos datos son de dominio público en la página web de la Asamblea Nacional y está corroborado por el seguimiento realizado por el Observatorio Legislativo. Aclaramos que de acuerdo a la información dada por el despacho de la legisladora Esther Cuesta, parte de estas ausencias se debieron al periodo de embarazo, que se extendió desde el tercer trimestre de 2019 hasta mediados de 2020, y luego el periodo de maternidad entre el 16 de julio y el 9 de octubre de 2020. Asambleístas realizaron más observaciones a la ley de extinción de dominio que servirá para luchar contra la corrupción. Esto en el segundo debate de este proyecto de ley. Más de 20 asambleístas hicieron observaciones al proyecto de la ley de extinción de dominio durante el segundo debate que se dio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de una norma que permita recuperar lo robado y así luchar contra la corrupción. Sin embargo, hay cosas puntuales que a criterio de los legisladores debe cambiarse. Sí me preocupa que algunos de los temas que están planteados en los textos de esta ley que ahora estamos debatiendo de extinción de dominio puedan ser declarados inconstitucionales, como es el tema, por ejemplo, de la pretensión de una retroactividad en esta ley. Todo el mundo sabe que las leyes son hacia el futuro. El destino del dinero que será recuperado a través de la ley de extinción de dominio también fue una de las preocupaciones. Por un lado, el 70% de este destino de los recursos serán invertidos o destinados en función del desarrollo infantil integral y la erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, el 30% restante se establece que se destinará para la capacitación del personal y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la ejecución de la ley. Si bien es cierto, en estos artículos se establece que estas no son preasignaciones presupuestarias, yo tengo mis serias dudas en ese sentido. Durante el debate se insistió en la necesidad de que la ley debe ser clara para que no dé pie a interpretaciones ni venganzas. La naturaleza es jurídica de estos procedimientos, no política, y eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que cuidar bien para que esto funcione, para que sea efectivo. Que se precise con exactitud si esta ley servirá para perseguir bienes cuyo origen es producto de un delito penal o es producto de un delito civil, y me parece que eso es indispensable. Para este viernes se convocó a una reunión de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional para analizar los puntos planteados por los legisladores y preparar un texto final para la votación del proyecto, informó Valeria Navarro. En la Asamblea Nacional se realizó una ceremonia de honras fúnebres en memoria del legislador Byron Valle, quien falleció a sus 54 años de edad por coronavirus. Varios de sus compañeros hicieron llegar ofrendas florales. En el Palacio Legislativo se declaró 3 días de luto institucional. Al momento, 40 de los 137 legisladores se han contagiado de COVID-19. Y este viernes 11 de diciembre, la Unión Nacional de Educadores presentará varios pedidos a la ministra de Educación sobre el regreso de profesores a clases presenciales. Anuncian que de no ser aceptadas sus propuestas, realizarán una jornada de movilizaciones el próximo 18 de enero. Una vez que el Ministerio de Educación informó que todo el personal docente del Magisterio Nacional laborará en jornada ordinaria de 8 horas diarias mediante la modalidad presencial y de teletrabajo, la Unión Nacional de Educadores anunció que presentará a la ministra Montserrat Kramer este viernes 11 de diciembre varios pedidos que den garantías a los educadores y estudiantes. Necesitamos tener las pruebas PCR para los estudiantes y por supuesto para los docentes. Demandamos que dentro del grupo de vacunas que se va a presentar en el mes de enero, a los educadores ecuatorianos, de igual manera a los estudiantes, se nos tome en cuenta dentro del grupo prioritario. Consideran que sí deben volver a las aulas, pero para muchos estudiantes y docentes no existirían seguridades por lo complicado de la movilización y el proceso para efectuar labores presenciales. También demandamos del Ministerio de Educación las medidas de bioseguridad correspondientes para un posible retorno. Porque los maestros no podemos volver a las aulas
cuando más del 50% de establecimientos educativos no cuentan con internet, cuando los maestros comparten sus computadoras con sus hijos. Piden además que se les devuelva el presupuesto del año 2020 para la educación, pues el recorte ha significado un retroceso. Debemos señalar que apenas tenemos el 2.9% del presupuesto. Y anuncian que pedirán a la Contraloría el seguimiento de la distribución de los recursos. De no ser aceptados todos sus pedidos, la UNE anunció que el próximo 18 de enero realizarán una jornada de movilizaciones. De no entregarse todas las garantías, el 18 de enero vamos a estar defendiendo la educación y nuestra vida. Hay que recordar que hasta el 18 de diciembre 12.500 instituciones educativas deberán entregar el plan de retorno progresivo y alternado al Ministerio de Educación. Informó Sara Naranjo. En nuestra sintonía, esto es El Comercio TV. Una mujer de 32 años de edad fue ahorcada dentro de un hostal de Portoviejo, provincia de Manabí. Su expareja, quien habría intentado suicidarse, aseguró haber cometido el crimen. Inconsolable por el dolor tras enterarse sobre la muerte de su hija, estaba Ángel Basurto en los exteriores del hostal, del cual fue sacado su cuerpo sin vida. Va a quedar impune esa muerte de mi hija. La familia la había reportado como desaparecida tras no tener noticias de su paradero por varias horas. Eliana Basurto Aguayo, de 32 años de edad, quien deja en la orfandad a un adolescente de otro compromiso, habría entrado al lugar junto con su expareja, la cual horas más tarde abordó un taxi a cuyo conductor le relató una historia macabra. El man mismo le venía contando que había matado a una chica en el hotel. Pero el taxista no le creía lo primero, pero ya en el trayecto del camino de venir al hospital, él le venía diciendo que lo lleve rápido porque él también se había envenenado. Entonces el taxista llegó aquí al hospital Verdi Ceballos y le dijo a los guardias que cogieran ese loco que había dicho que había matado a una man en el hotel. Lo reciben aquí en emergencia, lo entran prácticamente, el doctor lo recibe y le comienza a decir que había matado a una chica porque el doctor le pregunta que qué había pasado y le dijo que había matado a una chica en el hotel. El doctor coge y llama al 911, llega aquí la policía, se van a verificar al hotel que el individuo había mencionado y verifican que sí, que era verdad que había matado a la chica. Néstor Zeta, supuesto autor del delito, se encuentra con resguardo policial, mientras que los familiares de la víctima velan su cuerpo. Ellos indicaron que las agresiones ya venían desde antes. Ya le había hecho una vez y siguió haciéndolo, porque aquí la quiso matar a mi nieta. No logró la primera vez, pero ya en esta sí él la había estrangulado, que le había dado veneno. Hasta la fecha, este sería el 9º femicidio registrado en Manabí, en lo que va del año, informó Maite Morán. Se halló enterrado en una hacienda bananera. En el operativo denominado Zafiro, 3 personas fueron detenidas para investigaciones. En esta finca bananera ubicada en la parroquia Barbones, en el cantón El Guabo, el personal antinarcóticos apoyados por un can antidrogas descubrieron ocultos bajo tierra un gran cargamento de alcaloide. Al momento se han encontrado 4 caletas, tenemos aproximadamente 37 sacos. Todavía el personal se encuentra realizando la inspección del lugar para ver todas las evidencias que se pueden encontrar. Se contabilizó 930 paquetes que estaban con cinta de embalaje. La mayoría tenía un logotipo que los identificaba. Según las autoridades, el lugar servía como centro de acopio. La empacadora era un camuflaje para no levantar sospechas. Bueno, tienen una manera de encaletamiento, precisamente en el interior de la tierra, tapadas con plásticos y para desvirtuar su ubicación. Con hojas de plátano y cabezas de banano. 3 sujetos fueron detenidos para investigaciones. Los mismos se hallaban en el sitio al momento de la incursión. A uno de los sospechosos se le halló un arma de fuego del calibre 38. Desde la madrugada se estuvo trabajando en la localización y seguimiento, vigilancia del sitio, y con la orden judicial correspondiente se procedió a ingresar encontrando la sustancia conforme ya se ha indicado, ¿no?
Se presume que la droga era traída desde Colombia hasta hacer acopio en esta zona bananera, de donde luego la sacaban empaquetadas y llevadas en contenedores hasta el puerto marítimo de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Informó Richard Ceballos. Posibles complicaciones en la recolección de basura y una crisis sanitaria en la capital podrían ser las consecuencias por la falta de pago por parte del municipio de Quito al consorcio Recovac. Así lo indica esta organización que presta sus servicios a la empresa metropolitana de aseo. El conflicto entre el municipio de Quito y el consorcio Recovac estaría lejos de terminar. Este último en rueda de prensa denunció que la empresa metropolitana de aseo Emaseo estaría adeudándoles por sus servicios 7 meses, por lo cual aseguran que las consecuencias para la ciudad serían desastrosas en cuanto al tema sanitario. Tiene una deuda pendiente por más de $6 millones de no poder continuar con este servicio por la falta de recursos. Ponen en riesgo el servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad y generan un riesgo inminente de que se provoque una emergencia sanitaria. Esto fue rechazado y negado por la gerente de Maceo, Yolanda Gaete, quien sostiene que Recovac no brinda el servicio de recolección de basura en la ciudad, sino de mantenimiento de la flota. La flota es nuestra, no es de ellos. El servicio es nuestro. Nosotros definimos rutas. Nosotros definimos horarios. Ellos lo que hacen es el mantenimiento que incluye el seguimiento de la flota, es decir, una especie de GPS. Ellos no pueden suspender el servicio. Recovac asegura que la deuda ascendería a más de $6,5 millones, ante lo cual Gaete dice que no ha existido incumplimiento alguno en los pagos. Explica que estos se hacen una vez que el consorcio que da el servicio presente las planillas, una especie de factura, solo que estas cuentan con 8,000 hojas detallando el trabajo, mismas que deben ser revisadas y verificadas. En este caso, detalla que las planillas de esta empresa han tenido inconsistencias y se las ha enviado de vuelta para que sean corregidas. Lastimosamente no son acuciosos en el proceso de elaboración de planillas. Les estoy demostrando que se han demorado meses en entender una planilla a conformidad de la empresa. ¿Puedo yo pagar? No, si nosotros pagamos sin que la planilla esté a conformidad del personal técnico, a nosotros nos glosan. Sin embargo, ante este supuesto incumplimiento de pago desde Recovac, no se descarta acudir a otras instancias. Nuevamente acudiremos a instancias constitucionales para que se garanticen los derechos del consorcio Recovac, como ya se hizo en instancias anteriores. Ellos paralizan o incumplen el contrato y nosotros tenemos otra razón, entre tantas, para hacer una terminación unilateral. La terminación unilateral de este contrato ya ha sido buscado por el municipio por supuestos incumplimientos por parte del consorcio. Sin embargo, el juzgado ha fallado a favor de Recovac. Al momento, Emaseo interpuso una acción de protección en la Corte Nacional de Justicia. En Quito informó Adriana Rojas. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. Nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo llegó a la casa de Gloria Salazar, una madre de escasos recursos que se quedó sin empleo para alimentar a sus 6 hijos. Junto a la Fundación Jonathan le extendimos una mano solidaria y entregamos varios presentes. Siguiendo una estrella, he llegado hasta aquí. Y aunque es largo el camino, lo seguiré hasta el fin. Aunque es pequeño, es gigante en amor, dice Gloria Salazar, mientras arma su árbol junto a sus 6 hijos. Ellos con gran ilusión, pues se acerca Navidad, y ella con profunda tristeza, intentando que no se le note, pues sabe que conseguir el pan de cada día para que sus pequeños vayan a la cama con el estómago lleno ha sido su mayor preocupación desde hace meses que perdió el empleo. Peor aún, al pensar que le encantaría regalarles un presente por esta fecha. Con esto de la pandemia se nos ha acabado el trabajo y yo la verdad trabajo
lavo y arreglo casas. Cuenta que se ha inventado de todo para que no les falte por lo menos un pan en la mesa. Hoy por hoy se ha dedicado al reciclaje, pero no le alcanza. Por ello, Televicentro, junto a la Fundación Jonathan, a través de la campaña TVC Te Quiere a Salvo, llegó a su casa para reconocer el gran esfuerzo que hace por su familia. Una cocina, alimentos, sus regalitos de Navidad para los niños. Hemos